¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una disculpa por entrar un poco tarde. Tuvimos por ahí un percance. Tuvimos que sacar a Pantro a pasear porque salió muy temprano y anda medio malón del estómago. Ya saben cómo es esto de repente. Pero oigan, vamos a platicar, por supuesto, de lo que ha pasado en estas últimas horas en relación a esta protesta que realizó un grupo de campesinos allá en Perote, Veracruz, y que lamentablemente fue reprimida por las autoridades estatales y federales, una represión que hemos comentado ya en otros espacios del canal durante la tarde. No se puede aceptar, es totalmente inadmisible la forma en la cual los policías llevaron a cabo dichas acciones con el pretexto de que los campesinos se habían levantado de la mesa del diálogo, una versión que los propios campesinos han rechazado. Han dicho que ellos seguían dialogando, pero que habían sido traicionados. ¿Cuál es el fondo de este acto de represión inadmisible? Se trata de proteger los intereses de una empresa que está saqueando el agua de esa zona del estado de Veracruz, afectando precisamente a las comunidades originarias. Y este punto me da para comentar con ustedes el tema del saqueo del agua que hay en nuestro país y que cada día se va a volver más intenso y con él las protestas de diversas comunidades que defienden sus recursos naturales. Hace unos días, sin embargo, presentó una nota de los nahuas que también están denunciando y están luchando en contra de una empresa como Bonafont. Yo recuerdo hace ya algunos meses, algunos años, cuando estábamos todavía en la octava, que presentamos precisamente una especie de serial sobre esta lucha por parte de las comunidades de Puebla ante una empresa como Bonafont que estaba generando mucho daño, ¿no? Incluso ustedes recuerdan el tema de un socavón que se abrió, si no me recuerdo, ustedes ayúdenme, precisamente fue en Puebla y que se hablaba del daño que estaba provocando, que había tenido que ver una de las grandes empresas de Bonafont, precisamente en el reblandecimiento del suelo. Pero, a ver, ¿cómo vive o cómo se vive la escasez del agua en México? ¿Quiénes sufren las consecuencias de volver a este recurso una mercancía más? La crisis hídrica ha hecho del agua un bien sumamente codiciado, disputado por gobiernos, por empresas, por el crimen organizado. El agua es un negocio, un recurso para dominar incluso a poblaciones, utilizada como forma de extorsión. Se ha vuelto ya un arma de guerra en muchos puntos del mundo. Aguas revueltas que recorren 12 regiones de México para sumergirse en ese conflicto por el agua que ya ha matado a decenas de personas, que ha desplazado a miles y miles y miles precisamente de pobladores. Y es que la severa sequía que azota la mitad de los estados en México suele tratarse como un fenómeno natural, pero la realidad, como dicen los expertos, es muy diferente. La escasez del agua tiene responsables: el sobreconsumo, la contaminación de acuíferos, su sobreexplotación, el abandono institucional, la corrupción. Incluso hay datos que proporciona a pie de página contundentes en donde recuerda que los hogares capitalinos más pobres consumen 5 veces menos agua que los más ricos, 5 veces menos agua que los más ricos, pero son los más afectados con los cortes precisamente al suministro. Ahora, la cruda realidad en México es que si no se tiene dinero para un garrafón o combustible para hervir el agua, lo que se acaba bebiendo es casi seguro que está contaminado. Y esto, como nos ha dicho el periodista Kurt Hartbart, no debería de sorprender a nadie. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos los mayores consumidores de agua embotellada del mundo y también de refrescos, lo que alienta una epidemia de diabetes. Y nada de esto se debe, como podría pensarse, a la falta de agua o a la falta de oferta. Todo lo contrario, ahí están los datos que arroja Jacobin. México ocupa el cuarto lugar global en cuanto a la cantidad de agua extraída del suelo, el cuarto. El problema radica en la salvaje desigualdad de su distribución. De esta agua, apenas el 1% se destina al uso doméstico, el 99% restante se destina a alimentar las voraces fauces de la agroindustria del sector minero del país, junto con otras industrias a gran escala como la de alimentos procesados, la inmobiliaria, la química, la farmacéutica, la de autopartes. Una quinta parte del agua del país está en manos de un reducido grupo de 3.304 concesionarios que extraen agua de 99 de los 115 acuíferos explotables.
El culpable de esta nefasta situación, como nos lo dijo en una entrevista a mi querido Cot Hasbart, pues es la ley de aguas. Esta ley de aguas nacionales, aprobada por el gobierno de Salinas de Gortari en lo que fue el periodo de 1992 en el marco del Telecam, no como muchas otras cosas aprobadas por el salinato, por el neoliberalismo, y que está diseñada para beneficiar a las empresas, para mejorar la calidad de las empresas, no para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay datos que arrojan que el 75% de todas las licencias de agua se han emitido desde que se aprobó la ley, debido precisamente a la presión de los tribunales. Ahora, el sistema fue diseñado para crear mercados de aguas artificiales. Fíjese bien qué dato. Una vez que se determinaron legalmente los acuíferos, se repartieron unas 250,000 licencias en el acto para inflar sus precios. De esa manera, nos recuerda Jacobin, un sistema de exceso de licencias que no ha hecho más que empeorar a medida que la agencia, o sea, la Conagua, se ve obligada a entregar más y más y más permisos. Ha surgido una industria, incluso, fíjese lo que son las cosas, de abogados. Sí, abogados que obtienen licencias para sus clientes, presentando reclamaciones contra la agencia por no expedir las licencias en un plazo de 60 días, tal y como exige la ley. Estamos hablando que durante los últimos años las licencias se han expedido sin límite, sin inspecciones sobre el terreno y sin controlar si se utilizaban para sus fines originales o, como sucede regularmente, se vendían y se revendían. Incluso, ¿recuerda usted el estudio de Wilfrido Gómez, del profesor Wilfrido Gómez, de los millonarios del agua? Bueno, pues ahí tiene usted este grupo de familias, de empresas de élite que han acumulado vastos derechos sobre el agua para su muy lucrativo beneficio. Entre ellos se encuentra Germán Larrea, magnate minero, por ejemplo, el segundo hombre más rico de México. Está también el tercero más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego aparece en todo lo que tiene que ver con Triquiñuelas. Él y Larrea siempre están presentes, ¿no? La familia Robinson Burs, que es propietaria de la empresa alimentaria Bachoco. Está también Alonso Ancira, ¿no? Quien, recuerda usted, era propietario de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México. Y por supuesto, ¿no? Una gama de promotores de complejos turísticos de lujo. Andan por ahí Daniel Chávez Morán, Miguel Quintana, fundadores de los parques temáticos de Xcaret en la península de Yucatán. El dato que proporciona en esta investigación Wilfrido Gómez, que fue también respaldado por el propio Costa Harvard, es contundente. Controlan 730,000 millones de litros de agua, mientras tanto que Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y Aga chupan otros 133,000 millones de litros, es decir, 35,000 millones de galones al año del suelo. ¿Qué tal? Mientras que más de un tercio de los hogares mexicanos pues carecen de agua corriente en sus casas, ¿no? Estas empresas están literalmente chupando el agua bajo sus pies para vendérselas en botellas de latas o bien de cartones o en botellas, por supuesto, de plástico, ¿no? ¿Qué le parece? Hay estados como Oaxaca donde el agua ya no existe y es un bien sumamente preciado y se otorga el agua en tandeo y por etapas. Muy conscientes del enorme potencial de mercado que supone la escasez del agua, ¿quién cree usted que apareció? Pues los bancos mexicanos. Bueno, mexicanos entre comillas, mira, bancos que están instalados en México, ¿no? Que casi todos son de propiedad extranjera, creo que con excepción de Banorte, ¿no? Bueno, también están ahí. Santander, por ejemplo, tiene 35 licencias. 35 licencias. HSBC, 25. BVA, 10. Solo dos de estas licencias, en Nayarit y en la cuenca Lerma-Santiago, le permiten explotar más de 130 millones de galones cúbicos del agua al año a un banco. ¿Para qué quisieras un banco el agua? Todo esto mientras los bancos en México obtienen beneficios récord y mientras el agua se cotiza como una mercancía en mercados bursátiles como la bolsa de Chicago. Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra son los grandes ganadores, ¿no? Que utilizan el agua para producir comida y bebida que no solo afectan la salud de los consumidores, sino que provocan daños ambientales en México. Ahora, nos recordaba PopLab que esta cifra puede ser superior. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional del Agua no suele supervisar de manera rigurosa la extracción, incumpliendo con esta capacidad fiscalizadora, según han denunciado activistas y expertos del tema.
El total del agua que utilizan las empresas alcanzaría, nada más para que se dé cuenta, para llenar 16,862 veces el lago de Chapala, el más grande de México, en un país donde el 24% de los hogares no tienen agua todos los días, ubicándolo en el segundo lugar en América Latina por estrés hídrico. Es decir, que la demanda es más alta que la cantidad disponible, pero no solo es lo que se consumen, también cuentan lo que desechan, 119,000 millones de litros de agua sucia que después de los procesos industriales regresa a cuencas y acuíferos. La producción de refrescos tiene un impacto ambiental muy alto. Coca-Cola Holanda reveló un informe que se necesitan 35,4 litros de agua para producir medio litro de refresco. 28 litros se utilizan para cultivar betabel para endulzar, 7 litros para fabricar la botella de plástico y 1,4 litros de agua operativa, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado. Ahora, ahí le va más. Con base en PopLab, el consumo de agua embotellada también es un problema. ¿Por qué? Porque según la International Bottled Water, México compra el 8,7% del volumen total mundial, es decir, 32,864 millones de litros anuales. ¿Esto qué representa? Representa ingresos de más de 66,000 millones al año a Danone, a Coca-Cola, a Pepsi. ¿Qué le parece? Esto reportó la revista Fortune. La refresquera más grande del mundo, que es Coca-Cola, no solo lleva a todos los rincones de México sus productos, sino que se consume o consume el agua en cada uno de los 32 estados del país, de donde extrae más de 55,000 millones de litros del agua al año. El ejemplo más palpable, Toluca, ¿no? En Toluca está la planta de Coca-Cola más grande de América Latina, que producía más de 300 millones de cajas al año, si no mal recuerdo. En dicha ciudad, la refresquera tiene permitido extraer más de 3,000 millones de litros anuales, pese al extremadamente alto estrés hídrico de la zona. De acuerdo con investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, solo el volumen de agua que extrajo Coca-Cola FEMSA de los mantos acuíferos de San Cristóbal de las Casas Chiapas en los primeros 20 años de concesión equivale a una columna que tuviera 10 veces la dimensión del Estadio Azteca. Finalmente, le recuerdo que ya nos dijo Kenia Velázquez en una entrevista de PopLab, claro, que la defensa del acceso al agua no contaminada está aumentando la presión en forma de persecución, acoso, incluso asesinato sobre las personas activistas en América Latina. El estrés hídrico va en aumento por la confluencia del cambio climático con prácticas extractivas como la que le platico que se están intensificando. Hay datos de la OMS en donde una de cada 4 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable, un 40% sufre escasez. Y es ahí entonces donde tiene que venir la pregunta, por supuesto, para las autoridades. ¿De qué lado están? ¿De qué lado están? ¿Van a proteger a empresas? ¿Van a proteger a compañías mineras de comida chatarra y demás, que únicamente están extrayendo el agua que le pertenece a las comunidades, que están contaminando las comunidades, que están dañando la calidad de vida de la gente que confía en esas autoridades, la gente de abajo, porque los más afectados son la gente de abajo. Los más afectados son los comuneros, son los activistas, son las personas que están luchando en contra de este saqueo y requieren de autoridades honestas, no de aquellos que con el pretexto de quitar un bloqueo le hagan el trabajo sucio a una gran empresa, porque esas empresas grandotas, no grandes, esas empresas grandotas son de verdad capaces de corromper a quien sea. Por lo tanto, siempre es importante denunciar, más allá de antipatías o simpatías políticas y partidistas, este tipo de temas, porque, insisto, ese tipo de acciones no son admisibles, y menos con el afán de proteger a una compañía de este talante moral y, por supuesto, legal. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos su comentario, su crítica, por supuesto. Ya lo saben, aquí vale todo, se escucha todo. Suscríbanse al canal, es muy importante para nosotros. Denle a la notificación de YouTube, a la notificación del canal. Y también, si pueden, si hay chance, échenle super chat, échenle super gracias, únanse al canal. Batería de contenido, ya saben que mañana a las 5 de la tarde, Manuel Hernández Borbolla, a las 6:30 estarán con nosotros Ricardo Valderas, Federico Bonazo en narrativas, además comentarios de su servidor y también tendremos una entrevista, me parece que con Roberto Morris, sobre el tema del el resentimiento en la sociedad de derecha mexicana. Así que nos esperamos mañana y el fin de semana más entrevistas para ustedes. Gracias, muy, pero muy buenas noches.